Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, torneo Gran Suizo, y seguimos en la segunda ronda. Quería traer una partida también ya de Alireza Firuza, que ha hecho unas muy buenas dos primeras rondas y en esta ocasión se enfrenta con piezas blancas contra Niyat Abasov. Vamos a ver además una partida algo rápida, llegando prácticamente a un final, y aunque no lo parece, pues casi va dejando a su oponente sin movimientos, y creo que es bastante instructiva. Ya en el tablero E4 por parte de Firuza, a lo que Abasov responde con E5, caballo F3, caballo F6, entrando así en la defensa Petrov. Una de las defensas pues más sólidas para jugar con piezas negras. Tras estos movimientos, no obstante, Firuza podría haber optado quizás por capturar en E5, siendo la jugada o la continuación más jugada en esta posición. También caballo C3, pero opta por jugar D4. Ya en las bases de datos hay menos o en torno a 4.000 partidas con este movimiento. Entramos así en el ataque Steinitz y la partida continúa con caballo por E4, D por E5 y tras D5 se juega en la posición caballo B, D2. Podríamos pensar aquí en capturar quizás al paso, pero realmente esto quizás podría favorecer a las piezas negras. Como vemos, tras su último movimiento cuentan con dos piezas fuera del tablero. Es verdad que se puede jugar alfil D3 ganando un tiempo atacando al caballo, pero tras caballo C5 las piezas blancas están perdiendo la pareja de alfiles. Por lo tanto, si alfil E2 retirándose, las negras podrían estar muy cómodas, aunque bueno, la posición es de completa igualdad. Todavía con esta misma posición hay varias partidas en las bases de datos. No obstante, volvemos a esta, bajo un poquito, perdonad, el volumen, y tras caballo B, D2, atacando al caballo D5, aquí Abasov decide no moverlo y jugar alfil E7. Quizás la idea es enrocar en corto, al menos desarrolla el alfil de casillas negras, caballo por E4, peón por, y como vemos, primero se ha abierto la columna antes de retirar el caballo de F3, ya que está atacado. Se decide capturar en D8, alfil por para mantener este enroque en corto activo o válido, y aquí Firuza juega caballo D4, caballo D7, atacando al peón de E5, alfil F4 para defenderlo, y tras jugar caballo C5, como vemos, las piezas negras pues quizás tienen un poquito de dificultad en defender este peón en E4. De momento está defendido por el caballo. Mientras tanto, Firuza gana más en desarrollo, enrocándose en largo. Quizás en algún momento se podría jugar incluso B4 para retirar al caballo y ganar definitivamente este peón cuando la segunda torre venga esta columna en E1, y la partida continúa con C6. Un movimiento que presumiblemente es para defender la casilla de B5 y evitar que tanto caballo como alfil en esta posición pues pudiesen llegar a la misma. Tras estos movimientos, el alfil llega hasta C4, alfil E7, y tras jugar torre H, E1, como comentábamos, quizás con ideas de B4, se juega A5 en la posición, precisamente evitando B4. Aquí Firuza juega H3, ganando un poco de espacio en el flanco de rey. La idea G4, quizás después un caballo F5. Como vemos, poco a poco por todas las partes del tablero pues está dejando, si no sin movimientos, a las piezas negras sí bastante pasivas en la posición, y tras H5, previendo o evitando un G4 directamente, vuelve Firuza al flanco de dama y juega A3. Quizás ahora si la extensión o el desarrollo por parte de los peones en el flanco de dama es jugar un B5, expulsando al alfil, que se puede mantener en la misma diagonal, retirándose a A2, también A3 sirve para liberar esta casilla, pues B4 de alguna manera ya el peón de A3 contendría dicho ataque. No obstante, Abasov juega alfil D7 y tras rey B1 la partida continúa ahora sí con B5, como comentábamos. El alfil se retira a A2, y aquí ¿qué pueden hacer las piezas negras? Como vemos y como comentábamos antes, casi sin movimientos. El caballo está sin movimiento
ya que está defendiendo al peón D4. El alfil de casillas blancas se acaba de retirar a D7, tampoco tiene muchas más casillas, ya que todas están defendidas por piezas blancas, al menos en esa diagonal, y tampoco el alfil de casillas negras pues tampoco lo tiene mucho mejor, ya que todos sus movimientos pues están como vemos pues controlados por piezas blancas. Quizás aquí se podría haber jugado G6 para defender el peón de H5, un H4, B4 también podría ser quizás posible, ya que ante el cambio de peones también quizás presumiblemente se podría abrir la columna A, aunque aquí decide enrocarse en corto y esto le da cierta ventaja ya a Iretxa Firuza, que va a seguir aprovechando. De momento juega G4, en el que, como comentábamos, hay doble defensa sobre este punto, por lo tanto está entregando un peón, pero no del todo. La partida continúa con H por G4, H por y tras alfil por G4. Es verdad que además se ataca la torre de D1, pero se ha dejado indefenso a este peón. Por lo tanto, Firuza continúa o captura en C6 y aquí las negras ya no pueden capturar en D1, ya que vendría primero un jaque con el caballo en E7 y tanto rey H8 o rey H7 las piezas negras han perdido la partida. Torre H1 es prácticamente mate, se puede colocar el alfil en H5 y finalmente vendría el mate. Por lo que aquí, de momento y tras caballo por C6, esta torre no se puede capturar. Algo hay que hacer con este alfil, pero ¿qué se puede hacer? En caso de retirarlo a H4, pues podríamos pensar en que está en una casilla activa, toca el peón de F2 que está indefenso, pero las blancas podrían continuar con torre D5 y ante caballo E6 a fin de liberar el caballo y tocar el alfil de F4. Este simplemente se retira a E3 y las piezas blancas siguen gozando de cierta ventaja en la posición. Se está defendiendo el peón de F2, estos dos alfiles ya no están atacando a ninguna pieza y en caso de intentar expulsar al caballo de C6 o atacarlo, el caballo puede venir a 7 defendido por el alfil de E3, torre CB8, ya que a su vez está atacado en la torre, y tras estos movimientos capturar en B5, ya que la torre hay doble ataque por parte de las blancas, o también primero se puede jugar incluso torre G1, ataque sobre una pieza que está indefensa, alfil F5 y ahora sí capturar en B5. En cualquiera de las líneas las blancas mantienen ventaja. Hemos visto que no es posible la captura en D1, tampoco es quizás muy conveniente para las negras retirar el alfil y aquí la partida continúa defendiendo con la torre el alfil en E8. Tras estos movimientos, Firuza juega como las máquinas torre D5, se está atacando a un caballo que está defendido por el alfil, por lo tanto si las negras no hacen nada al respecto se podría capturar con jaque en E7 y posteriormente caería el caballo de C5. La partida continúa con torre A, C8 defendiendo por rayos X el caballo de C5 y tras estos movimientos caballo A7. La torre vuelve a 8 con ataque sobre el caballo, caballo por B5, como vemos Firuza pues sigue controlando prácticamente todo el tablero, moviendo a su rival de un lado para otro, haciendo movimientos pues muy pasivos. Y tras estas jugadas intenta activarse Abasov, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Torre EB8 atacando al caballo de B5, vuelve a C7 atacando la torre de A8 y tras estas jugadas torre A7. En esta posición el caballo está indefenso, pero Firuza decide no moverlo. Juega esta gran jugada E6, en la que, como vemos, el alfil ahora defiende al caballo y además, en caso de que el caballo se retire, pues tocaría la torre de B8. Por lo tanto, si las piezas negras capturan en E6, podría venir esta captura por parte del caballo. Es verdad que está defendida la casilla por parte de hasta dos piezas, pero primero ya podría caer la torre de B8. Si las negras, por ejemplo, capturan en E6, alfil por B8, y esta torre de momento está defendida por el alfil en E2, la torre se tiene que retirar quizás a 6 y las negras están perdidas. No obstante, en cualquiera de las líneas tampoco tendrían o sacarían alguna ventaja, por lo que aquí tras jugar E6
Abasov decide continuar y colocar un doble de torres en la columna B. Tienen entrada ahora en la casilla de B2. De momento Firuza aprovecha este movimiento para dar un jaque rey F8. Si el rey captura en F7, directamente se puede capturar el caballo en C5, ya que viene un jaque a la descubierta. Por lo tanto, tras rey F8, ahora el problema para las piezas negras es la entrada de la torre o de una de las torres vía H1, H8. De momento Firuza juega alfil E5, un movimiento muy importante, no siendo de ataque sino de defensa, ya que como vemos defiende la entrada de las torres en la casilla de B2, caballo D7 atacando al alfil. Quizás se podría retirar, pero Firuza entiende que tiene todo bajo control y realiza este sacrificio de calidad eliminando al caballo para que tras realizarse estas capturas se juegue torre H1 y en esta posición Abasov finalmente decide abandonar. Por seguir una de las líneas rápidamente, las piezas negras incluso podrían capturar en A3, siendo el mejor movimiento del módulo. Este peón no puede capturar ya que está clavado por la torre. De momento el alfil también defiende la casilla de B2, pero mientras tanto ya se está dando un jaque al rey que no puede capturar el peón de F7. Está defendido, rey E7, ahora se puede continuar con caballo de 5 jaque y tras rey por F7, quizás siendo uno de los movimientos, no hay, de momento no hay jaque, caballo F4 con jaque ahora sí a la descubierta y si el rey viene a E7 se da mate con el caballo en G6. No obstante, hay varias líneas dentro de esta línea que hemos visto, pero si no conducen al mate, las piezas blancas están ganando la partida, no obstante. Por lo tanto, gran control por parte de Firuza, ha ido dejando casi sin movimientos a las piezas de su oponente y vamos a ver qué pasa ahora sí en la tercera ronda. Un saludo y hablamos, chao.